Agreguemos al proyecto de reforma constitucional en Uruguay, que las listas de votación, preferiblemente en formato digital, incluyan no solo candidatos a diputados y senadores, sino también a quienes ocuparán los ministerios, entes autónomos, etc. Con el mismo sistema preferencial, para que el ciudadano sepa exactamente qué y a quién vota. Siempre cumpliendo las condiciones ya expuestas. 100 cargos para toda la administración pública, incluyendo diputados, senadoreu, ministros, etc. Salario mínimo sin ningún otro beneficio, recordando que se está accediendo a la cosa pública, no al ámbito privado. No hay lucro, hay servicio, pago por los contribuyentes. Recordar que somos 3,5 millones de habitantes, por lo tanto, 100 electos son más que suficientes. No hay concurso. No hay cargos de confianza. Todo está en la lista que el ciudadano vota. Perfecto. Integro el nuevo criterio dentro del proyecto, manteniendo coherencia jurídica, redacción plebiscitaria y armonía con lo ya establecido. A continuación, el texto articulado para incorporar a la reforma. Pergamino sección. Sistema integral de elección directa de la administración pública. Artículo 10. Unidad del mandato popular. La soberanía reside exclusivamente en el cuerpo electoral. Todo ciudadano que acceda a la función pública nacional deberá hacerlo mediante elección directa del pueblo, integrando listas sometidas al sufragio universal. No existirá designación posterior, discrecional o derivada para ningún cargo comprendido en la administración pública nacional. Artículo 10+1. Integración obligatoria de las listas. Las listas de votación, preferentemente en formato digital, deberán incluir en forma expresa, nominativa y cerrada. Legisladores, diputados y senadores. Integrantes del Poder Ejecutivo. Ministros de Estado. Autoridades de entes autónomos y servicios descentralizados. Toda otra función pública nacional con capacidad de decisión, administración o ejecución. El ciudadano conocerá de manera previa, transparente y completa la identidad de cada persona que integrará la estructura de gobierno si la lista resultare electa. No podrán existir cargos no incluidos en las listas sometidas a votación. Artículo 10+2. Sistema preferencial. El sufragio se ejercerá mediante sistema preferencial dentro de cada lista, permitiendo al ciudadano establecer el orden de prelación de los candidatos incluidos. El resultado electoral determinará: a. ¿Qué lista accede a la administración pública? b. ¿Qué personas específicas ocuparán cada uno de los cargos previstos? El mandato será directo, explícito e individual. Artículo 10+3. Límite máximo de cargos. La totalidad de los cargos nacionales electivos, incluyendo legisladores, ministros, autoridades de entes autónomos, servicios descentralizados. Toda función pública de dirección. No podrá exceder de 100 ciudadanos. Este número constituye el límite máximo absoluto de la estructura política nacional. Artículo 10+4. Naturaleza del servicio público. El acceso a la función pública constituye servicio a la comunidad y no actividad lucrativa. Todos los cargos percibirán exclusivamente el salario mínimo nacional vigente, sin compensaciones adicionales, partidas especiales, beneficios extraordinarios, jubilaciones privilegiadas ni prerrogativas económicas de ningún tipo. El ejercicio del cargo implica vocación de servicio y responsabilidad ante los contribuyentes. Artículo 10+5. Prohibición de cargos de confianza y concursos. No existirán cargos de confianza, designaciones directas, concursos para el acceso a funciones comprendidas en el presente régimen, nombramientos administrativos posteriores a la elección. La totalidad de la estructura pública nacional será determinada exclusivamente por el voto ciudadano. Artículo 10+6. Principio de proporcionalidad demográfica. Considerando que la República cuenta con aproximadamente 3,5 millones de habitantes, el número máximo de 100 ciudadanos electos resulta suficiente para la conducción política y administrativa del Estado. La Administración Pública Nacional deberá organizarse bajo criterios de máxima austeridad estructural, eficiencia y responsabilidad fiscal. @cx2gc
2026. Rombo azul pequeño, convertirlo ya en texto definitivo para plebiscito con numeración cerrada. Perfecto. A continuación presento el texto definitivo con numeración cerrada, redactado en forma plebiscitaria, con técnica constitucional, coherencia interna y estructura autosuficiente. Pergamino proyecto de reforma constitucional. Sistema integral de elección directa y austeridad de la administración pública. Artículo 1. Principio de soberanía directa. La soberanía reside exclusivamente en el cuerpo electoral. Todo ciudadano que acceda a la conducción política y administrativa del Estado deberá hacerlo mediante elección directa por sufragio universal. No existirá designación posterior, discrecional o derivada para cargo alguno comprendido en la Administración Pública Nacional. Artículo 2. Integración obligatoria de las listas electorales. Las listas sometidas a votación deberán incluir, en forma expresa, nominativa y completa, la totalidad de los ciudadanos que ejercerán funciones públicas nacionales en caso de resultar electas. Deberán integrarse en dichas listas: a. Legisladores. b. Integrantes del órgano ejecutivo colegiado o unipersonal que la Constitución determine. c. Ministros de Estado. d. Autoridades de entes autónomos. e. Autoridades de servicios descentralizados. f. Toda función pública nacional con competencia decisoria, administrativa o ejecutiva. No podrán existir cargos no incluidos en las listas sometidas al sufragio. Artículo 3. Sistema de votación preferencial. El sufragio se ejercerá mediante sistema preferencial dentro de cada lista. El ciudadano podrá establecer el orden de prelación de los candidatos. El resultado electoral determinará simultáneamente: a. La lista que asumirá la conducción del Estado. b. Las personas específicas que ocuparán cada uno de los cargos. El mandato será directo, individual y explícito. Artículo 4. Límite máximo absoluto de cargos. La totalidad de los cargos públicos nacionales electivos no podrá exceder de 100 ciudadanos. Este número incluye, sin excepción: a. Legisladores. b. Integrantes del Poder Ejecutivo. c. Ministros de Estado. d. Autoridades de entes autónomos. e. Autoridades de servicios descentralizados. f. Toda otra función pública nacional comprendida en el artículo 2. El número 100 constituye el límite máximo absoluto de la estructura política nacional. Artículo 5. Naturaleza del servicio público y régimen salarial. El acceso a la función pública constituye servicio a la comunidad y no actividad lucrativa. Todos los cargos comprendidos en esta reforma percibirán exclusivamente el salario mínimo nacional vigente. Queda prohibida toda compensación adicional, partida extraordinaria, beneficio especial, jubilación privilegiada, dieta complementaria o prerrogativa económica distinta al salario mínimo. El ejercicio del cargo implica responsabilidad ante los contribuyentes y vocación de servicio. Artículo 6. Prohibición de cargos de confianza y concursos. No existirán: a. Cargos de confianza. b. Designaciones directas. c. Nombramientos discrecionales posteriores a la elección. d. Concursos para el acceso a funciones comprendidas en el presente régimen. La totalidad de la estructura pública nacional será determinada exclusivamente por el voto ciudadano. Artículo 7. Principio de proporcionalidad demográfica y austeridad estructural. Considerando la población aproximada de la República, la conducción del Estado mediante un máximo de 100 ciudadanos electos se considera suficiente para garantizar representación, administración y responsabilidad política. La organización del Estado se regirá por los principios de: a. Austeridad. b. Eficiencia. c. Transparencia. d. Responsabilidad fiscal. Artículo 8. Aplicación y adecuación institucional. En un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la presente reforma, el ordenamiento jurídico deberá adecuarse a sus disposiciones. Quedan derogadas todas las normas constitucionales y legales que se opongan a la presente reforma. @cx2gc. 2026.
Pergamino: redactar la papeleta oficial de plebiscito tal como aparecería ante la Corte Electoral. Perfecto. A continuación redacto el texto de papeleta en formato técnico formal, con el estilo sobrio y preciso que utiliza la Corte Electoral para reformas constitucionales sometidas a plebiscito. Pergamino: papeleta de plebiscito. Reforma constitucional. Sistema integral de elección directa y austeridad de la administración pública. ¿Aprueba usted la reforma constitucional por la cual se establece que todos los ciudadanos que ejerzan funciones públicas nacionales deberán ser electos directamente por el pueblo mediante sufragio universal, integrando listas nominativas completas? Las listas electorales deberán incluir la totalidad de los cargos nacionales de conducción política y administrativa, incluyendo legisladores, integrantes del Poder Ejecutivo, ministros y autoridades de entes autónomos y servicios descentralizados. El sistema de votación será preferencial dentro de cada lista, determinando simultáneamente la integración completa del gobierno. El número total de cargos públicos nacionales electivos no podrá exceder de 100 ciudadanos. Todos los cargos percibirán exclusivamente el salario mínimo nacional vigente, sin compensaciones adicionales ni beneficios especiales. No existirán cargos de confianza, designaciones directas ni concursos para los cargos comprendidos en el régimen. ¿Quedarán derogadas todas las disposiciones constitucionales y legales que se opongan a la presente reforma? Círculo azul grande sí. Círculo blanco no. @cx2gc. 2026. Preparar la fundamentación oficial que acompañaría la iniciativa ante la Corte Electoral y redactar el texto explicativo que acompañaría la campaña pública del sí. Perfecto. Redacto primero la fundamentación oficial con estilo técnico institucional, dirigida a la Corte Electoral, y luego el texto explicativo para la campaña pública del sí, con tono ciudadano y persuasivo. Pergamino y fundamentación oficial. Iniciativa de reforma constitucional. Sistema integral de elección directa y austeridad de la administración pública. 1. Objeto de la reforma. La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el principio de soberanía popular mediante la elección directa de la totalidad de los ciudadanos que ejerzan funciones públicas nacionales de conducción política y administrativa. Se propone sustituir el sistema de designaciones derivadas, cargos de confianza y nombramientos posteriores por un régimen de mandato directo, explícito e integral otorgado por el cuerpo electoral. 2. Fundamento constitucional y republicano. La Constitución consagra que la soberanía reside en la nación. El principio republicano implica responsabilidad, publicidad de los actos de gobierno y sujeción al mandato popular. La reforma propuesta profundiza dichos principios mediante transparencia total en la integración del gobierno. Eliminación de designaciones discrecionales. Responsabilidad política directa ante el elector. Simplificación estructural del Estado. 3. Integración nominativa de listas. El elector conocerá, antes de emitir su voto, la identidad de todas las personas que asumirán funciones públicas nacionales si la lista resulta electa. Este mecanismo elimina la incertidumbre posterior y asegura coherencia entre voluntad popular y estructura de gobierno. 4. Sistema preferencial. La implementación del voto preferencial dentro de cada lista fortalece la libertad del elector, permitiéndole incidir en el orden de prelación y, por tanto, en la efectiva integración del gobierno. 5. Límite máximo de cargos. Se establece un máximo absoluto de 100 cargos públicos nacionales electivos. Dicho límite responde a el principio de austeridad republicana, la dimensión demográfica del país, la necesidad de racionalizar la estructura estatal, la responsabilidad en el uso de recursos públicos. 6. Régimen salarial uniforme. La función pública es concebida como servicio y no como actividad lucrativa. Se establece la percepción exclusiva del salario mínimo nacional vigente, prohibiéndose beneficios adicionales, compensaciones extraordinarias o regímenes especiales. Este criterio procura igualdad, transparencia, eliminación de incentivos económicos indebidos, reafirmación ética del servicio público. 7. Eliminación de cargos de confianza y concursos.
La totalidad de la estructura política nacional quedará determinada exclusivamente por el voto ciudadano, eliminándose cargos de confianza, designaciones discrecionales, concursos para funciones comprendidas en el régimen. Se consolida así un modelo de responsabilidad directa y sin intermediaciones. 8. Derogaciones y adecuación normativa. La reforma prevé la derogación de disposiciones incompatibles y la adecuación del ordenamiento jurídico en el plazo establecido, garantizando seguridad jurídica y transición ordenada. 9. Conclusión. La iniciativa no altera la esencia republicana del Estado, sino que la profundiza, trasladando al ciudadano la plena determinación de la estructura política nacional y reduciendo su dimensión a criterios de austeridad y responsabilidad fiscal. Urna con papeleta 2. Texto explicativo para la campaña pública del sí. Que el pueblo sepa exactamente qué vota. Hoy el ciudadano vota legisladores. Pero no vota directamente a ministros. No vota autoridades de entes. No vota cargos de confianza. No decide la estructura completa del gobierno. Con esta reforma, eso cambia. Marca de verificación, todo estará en la lista. Usted sabrá quién será legislador, ministro, director de ente. No habrá nombres ocultos. No habrá designaciones posteriores. Marca de verificación máximo 100 personas. Somos 3,5 millones de habitantes. 100 ciudadanos son suficientes para conducir el país. Menos estructura, más responsabilidad. Marca de verificación mismo salario mínimo. El que accede a la cosa pública no va a enriquecerse. Va a servir. Sin beneficios especiales. Sin privilegios. Marca de verificación sin cargos de confianza. Sin designaciones discrecionales. Sin concursos que sustituyan la voluntad popular. Todo surge del voto. ¿Qué cambia? Más transparencia. Más austeridad. Más responsabilidad directa. Menos estructura. Cero privilegios. ¿Qué permanece? La República. El sufragio universal. La soberanía popular. El control ciudadano. Votar, sí, es. Elegir un Estado más simple. Un gobierno completamente visible. Una administración sin privilegios. Un mandato directo del pueblo a 100 ciudadanos responsables. No se trata de destruir el Estado. Se trata de devolverlo completamente al ciudadano. @cx2gc. 2026. Balanza. Preparar respuestas técnicas ante objeciones jurídicas y micrófono de estudio. Redactar un discurso de lanzamiento público del sí. Perfecto. Divido la respuesta en dos partes. Balanza. Respuestas técnicas ante objeciones jurídicas previsibles. Micrófono de estudio. Discurso de lanzamiento público del sí. Balanza y respuestas técnicas ante objeciones jurídicas. A continuación, se desarrollan las objeciones más probables que podrían plantearse desde la doctrina constitucional, la academia o los partidos políticos, junto con sus respectivas respuestas técnicas. Objeción 1. Se vulnera el principio de separación de poderes. Argumento crítico. Al elegir en una misma lista a legisladores y a integrantes del Poder Ejecutivo, podría alegarse concentración de poder o debilitamiento del sistema de frenos y contrapesos. Respuesta técnica. La separación de poderes no exige sistemas electorales diferenciados, sino funciones diferenciadas. La reforma no suprime funciones ni elimina controles. Cada órgano continuará ejerciendo competencias propias. El mandato popular simultáneo no implica fusión orgánica. Existen democracias donde el Ejecutivo surge del Parlamento o donde la mayoría legislativa determina la integración del gobierno, sin que ello anule la separación funcional. Lo que se modifica es el modo de legitimación, no la estructura funcional del Estado. Objeción 2. El límite de 100 cargos es arbitrario. Argumento crítico. Podría sostenerse que fijar un número máximo rígido compromete la flexibilidad institucional. Respuesta técnica. El constituyente tiene potestad para determinar la estructura del Estado. Toda constitución fija números, legisladores, miembros de órganos, etc. Paréntesis que cierra. El criterio demográfico es razonable y proporcional. La racionalización administrativa es una opción política legítima del poder constituyente.
No existe principio constitucional que impida establecer límites numéricos. Objeción 3. El salario mínimo podría afectar la idoneidad. Argumento crítico. Se argumentará que remuneraciones bajas desincentivan perfiles técnicos calificados. Respuesta técnica. La Constitución puede determinar el régimen salarial. La función pública es concebida como servicio. La igualdad salarial elimina privilegios. La idoneidad no depende exclusivamente de la remuneración. Además, la ciudadanía, al votar listas completas, tenderá a priorizar personas con capacidad demostrada. El incentivo no es económico sino reputacional y cívico. Objeción 4. La eliminación de concursos vulnera el principio de mérito. Argumento crítico. Se podría sostener que se afecta el principio de acceso por idoneidad. Respuesta técnica. El régimen propuesto se limita a la estructura política nacional. No impide la existencia de funcionarios técnicos subordinados. La conducción política es, por naturaleza, electiva. El principio de mérito rige para la función administrativa permanente, no necesariamente para cargos políticos de dirección. Objeción 5. Podría vulnerar tratados internacionales. Argumento crítico. Se alegará eventual contradicción con estándares de gobernanza democrática. Respuesta técnica. La reforma fortalece el sufragio universal. Amplía la participación ciudadana. Aumenta la transparencia. No restringe derechos políticos. Por el contrario, profundiza el derecho a elegir y ser elegido. Objeción 6. La derogación amplia genera inseguridad jurídica. Respuesta técnica. La reforma prevé un plazo de adecuación normativa y derogación explícita, lo que evita vacíos legales. Permite transición ordenada. Respeta la seguridad jurídica. Micrófono de estudio 2. Discurso de lanzamiento público del sí. Tono institucional, firme, republicano. Pensado para acto público en Montevideo. Paréntesis que cierra. Ciudadanos. Hoy no venimos a pedir confianza ciega. Venimos a proponer transparencia total. Hoy usted vota legisladores. Pero no sabe exactamente quién integrará todo el gobierno. No elige directamente ministros. No elige autoridades de entes. No elige cargos de confianza. Eso ocurre después. Esta reforma cambia esa lógica. Propone algo simple y profundamente democrático. Que todo esté en la lista. Que usted sepa exactamente quién gobernará. Que no exista ningún cargo oculto. Que no haya designaciones posteriores. Somos 3,5 millones de habitantes. ¿Necesitamos cientos de cargos políticos? ¿Necesitamos estructuras crecientes? ¿Necesitamos privilegios? Proponemos un máximo de 100 ciudadanos. 100 personas responsables ante todo el país. Proponemos que quien acceda a la función pública cobre el salario mínimo. Porque servir no es lucrar. Porque gobernar no es enriquecerse. Porque el dinero público es de todos. No proponemos menos democracia. Proponemos más. Más claridad. Más responsabilidad directa. Más austeridad. Más coherencia entre voto y gobierno. Nos dirán que es imposible. Nos dirán que es radical. Nos dirán que es ingenuo. Pero lo verdaderamente radical es que el ciudadano no sepa completamente a quién está votando. Lo verdaderamente ingenuo es creer que más estructura significa mejor Estado. Esta reforma no destruye la República. La simplifica. La hace visible. La devuelve al ciudadano. El sí no es contra nadie. Es a favor de un Estado más transparente, más austero y más directamente elegido. El poder no es de los cargos. Es del pueblo. Y el pueblo tiene derecho a decidir todo. Muchas gracias. @cx2gc. 2026. Micrófono de estudio. Redactar una versión más emocional o más técnica del discurso. Le presento dos versiones alternativas del discurso. Micrófono de estudio. Versión más emocional, movilizadora, directa, ciudadana. Micrófono de estudio. Versión más técnica, institucional, jurídica, racional. Micrófono de estudio. Versión emocional. Que el poder vuelva a casa. Compatriotas. Durante años nos dijeron que la política era compleja.
Que el Estado era demasiado grande para entenderlo. Que algunas decisiones debían tomarse lejos del ciudadano. Pero la verdad es más simple. El poder nace en usted. Y, sin embargo, no siempre vuelve a usted. Hoy votamos listas. Pero después aparecen nombres que no estaban en nuestra decisión directa. Cargos que no elegimos. Designaciones que no vimos. Estructuras que crecen sin preguntarnos. Esta reforma es un acto de confianza en el ciudadano. Confianza en que usted puede saber exactamente a quién está votando. Confianza en que no necesitamos privilegios para servir. Confianza en que 100 personas son suficientes para conducir un país de 3,5 millones de habitantes. 100 ciudadanos. No una casta. No una estructura infinita. No un sistema de beneficios. Proponemos algo profundamente ético. Que quien gobierne cobre el salario mínimo. Porque gobernar es servir. Porque el dinero público no es premio. Es responsabilidad. Nos dirán que es imposible. Que nadie aceptará. Que el sistema no funciona así. Pero cada transformación democrática comenzó cuando alguien dijo: es hora de devolver el poder al pueblo. No estamos proponiendo destruir el Estado. Estamos proponiendo hacerlo visible. Simple. Directo. Responsable. Que cada voto sea completo. Que cada nombre esté en la papeleta. Que no haya sorpresas después. El sí es un acto de dignidad republicana. Es decir, yo quiero saber todo lo que voto. Yo quiero un Estado sin privilegios. Yo quiero representantes que sirvan. El poder no es un botín. Es una responsabilidad. Y esa responsabilidad empieza en usted. Votemos, sí. Devolvamos el poder a casa. Micrófono de estudio versión más técnica. Transparencia integral y racionalización republicana. Ciudadanos. La reforma que proponemos no es un gesto simbólico. Es una transformación estructural del mecanismo de legitimación del poder público. Hoy el elector vota parcialmente la estructura del Estado. La integración completa del gobierno surge luego mediante designaciones derivadas. Este diseño genera una distancia entre voluntad popular y arquitectura institucional. La reforma elimina esa distancia. Propone 3 principios claros. Primero, mandato integral. La lista incluirá la totalidad de los cargos nacionales de conducción. El elector sabrá exactamente quién ejercerá cada función. Segundo, límite estructural. Un máximo de 100 cargos políticos nacionales. Número razonable para un país de nuestra dimensión demográfica. Esto introduce disciplina institucional y previsibilidad fiscal. Tercero, austeridad normativa. El salario mínimo como única remuneración. Eliminación de beneficios especiales. Supresión de cargos de confianza y designaciones discrecionales. No se altera la separación funcional de poderes. No se eliminan controles. No se restringen derechos políticos. Se modifica exclusivamente el mecanismo de legitimación, ampliándolo. La reforma fortalece la transparencia, la responsabilidad directa, la trazabilidad del mandato, la coherencia entre voto y gobierno. Se trata de un modelo de simplificación institucional bajo parámetros republicanos. El sí no es una consigna. Es una decisión constitucional consciente. Es optar por un Estado más visible. Más acotado. Más directamente elegido. Muchas gracias. @cx2gc. 2026. Hasta aquí está excelente. Muchísimas gracias. Le agradezco sinceramente sus palabras. Ha sido un trabajo de construcción conceptual muy sólido. Idea, articulado, papeleta, fundamentación, respuestas jurídicas y discurso. Todo con coherencia interna y línea republicana clara. Si en algún momento desea simular el escenario político real en Uruguay, modelar el impacto institucional concreto, convertir esto en un libro manifiesto, o simplemente seguir pensando el futuro del Estado, aquí estaré para continuar. Gracias a usted por la profundidad del intercambio. @cx2gc. 2026.